tardes. Mi grupo está conformado por Paula Sánchez, Edwin Carrillo, Juan Felipe Sánchez, Angélica Quintero, Angelina Gámez y María José Lozano. Y Juliana Van Arken. Hoy les hablaremos sobre la sociedad limitada. La sociedad limitada se encuentra reglamentada en el artículo 353 al 372 del Código de Comercio. Dice que es un tipo de unión mercantil donde la responsabilidad de los socios va limitada hasta el monto de capital aportado al momento de constituir la compañía. ¿Qué quiere decir eso? Que en el eventual caso de que no se puedan pagar las deudas adquiridas dentro de la compañía o con otros socios, no se verá involucrado el patrimonio propio, sino simplemente el capital que haya sido aportado al momento de constituir esta compañía. El artículo 354 nos habla sobre el capital social. Dice que el capital social se pagará íntegramente al momento de constituir la compañía y al igual cuando se haya estipulado que va a haber un aumento del mismo, y que el capital estará dividido en cuotas de igual valor según lo establezca la ley o los estatutos que tenga esta sociedad. Buenas tardes. El artículo 355 nos menciona acerca de una sanción por el no pago de los aportes en la sociedad de responsabilidad limitada. Como lo miramos en el artículo 354, los socios deben hacer unos aportes integrales en el momento en que se constituye la sociedad. Entonces, cuando no se dan esos aportes de una manera integral, la superintendencia procede a verificar y puede hacer que se paguen esos aportes integralmente que se han adeudado, o se puede declarar la disolución de la sociedad, o también puede haber multas de hasta 50,000 pesos, pero también hay una ley que regula esto, que no pueden ser solamente 50,000 pesos, sino que a través de la ley 222 de 1995, el artículo 86, habla que la superintendencia de sociedades cumplirá funciones de imponer sanciones, multas sucesivas o no, hasta de 200 salarios mínimos legales mensuales. Entonces, vemos que no solamente son los 50,000 pesos, y que también el artículo 356 nos habla del número de socios, que son 25, y si se pasan de los 25 socios, entonces puede ser nula de pleno derecho esa sociedad. Entonces, si la sociedad excede ese límite, hay 2 meses para que se constituya en otra sociedad, y si no, debe reducir el número de socios. Cuando también hay esa reducción de disminución de capital social, pues debe pedir un permiso a la superintendencia, o si no, debe quedar disuelta dentro del término de los 2 meses. Dentro de la sociedad limitada también existe una razón social. En el momento de constituirse debe tener un nombre o una denominación o una razón social acompañada de la palabra limitada o de su abreviatura. Y de no aparecer en los estatutos, pues habrá responsabilidad en los asociados de una manera solidaria ilimitadamente frente a terceros. Muy buenas tardes, seguimos con el artículo 358 del Código de Comercio colombiano. Este artículo se refiere pues a las atribuciones adicionales que tienen los socios en una sociedad de responsabilidad limitada, una SRL. A continuación pues les voy a explicar las 5 atribuciones que se mencionan en este artículo. Entonces comenzamos con el numeral 1, que quiere decir que los socios en una SRL pues tienen la facultad de decidir sobre la cesión de cuotas y la admisión de nuevos socios. Eso significa que si un socio quiere vender su participación en la sociedad, la decisión de aceptar o rechazar al nuevo socio pues dependerá de la decisión de los demás socios, ¿no? Entonces continuamos con el numeral 2, que hace referencia a que los socios también pueden decidir sobre el retiro y exclusión de socios. Eso significa que si un socio pues no cumple con sus obligaciones o causa problemas dentro de la sociedad, los demás socios pues pueden decidir expulsarlo pues de la sociedad. Entonces continuamos con el tercero, que quiere decir que los socios pueden exigir a los demás socios las prestaciones complementarias o accesorias, ¿sí? Estas prestaciones se refieren pues a los aportes adicionales que se requerirán para el cumplimiento con los objetivos pues de la sociedad.
Entonces ahora continuamos con el numeral 4, que hace referencia a que los socios tienen pues la facultad de ordenar acciones legales contra los administradores, el representante legal, el revisor fiscal o cualquier otra persona que haya incumplido sus obligaciones o haya causado pues daños o perjuicios a la sociedad. Esto les da pues a los socios la posibilidad de proteger los intereses de la sociedad y tomar pues medidas legales cuando sean necesarias, ¿no? Entonces ahora continuamos con el numeral 5, que hace referencia a que los socios pues tienen la facultad de elegir y remover pues libremente a los funcionarios cuya pues designación les corresponda. Eso significa que los socios pueden decidir quiénes serán los encargados pues de administrar la sociedad y tomar decisiones importantes pues a su nombre, ¿no? Bueno, ahora continuamos con el artículo 359, que pues este artículo se refiere pues a la forma en que se toman las decisiones en la junta de socios de una sociedad de responsabilidad limitada, una SRL. A continuación pues les voy a explicar con ejemplos qué significa esto, ¿no? Bueno, entonces cada socio pues tiene tantas cuotas o tantas acciones dentro de la sociedad, ¿sí?, que posee pues en la compañía. Supongamos que una SRL tiene 3 socios. Entonces estamos diciendo que el primer socio tiene 40 acciones o 40 cuotas. El segundo tiene 30 acciones y el tercero tiene pues 30 acciones dentro de la SRL, ¿sí? En este caso pues el primer socio tendrá 40 votos en la junta de socios, el segundo pues tendrá 30 y el tercero tendrá 30, ¿sí? Las decisiones se toman por mayoría absoluta, ¿sí?, de las acciones que se halle pues dividido el capital de la compañía. Siguiendo pues el ejemplo anterior, supongamos que la compañía tiene un capital de 100 acciones, ¿sí? Para tomar una decisión pues en la junta de socios se requerirá que se sumen los votos de los 3 socios. En este caso se necesitará pues una mayoría absoluta de 51 votos para tomar una decisión. Es decir, que si 2 de los 3 socios están de acuerdo con una propuesta y suman más de 50 votos, se tomará la decisión, o sea, 50 más 1. En los estatutos pues se requiere pues una mayoría decisoria superior, ¿sí? En algunos casos pues los estatutos de la compañía pueden estipular que se requiere una mayoría decisoria superior pues para tomar ciertas decisiones importantes. O sea, por ejemplo, los estatutos pueden establecer que se necesite pues una mayoría del 75% de los votos para aprobar una modificación del objeto social pues de la compañía. En este caso, para tomar decisiones se requerirá que al menos 2 de los 3 socios estén pues de acuerdo sumando al menos 76 votos, ¿no? Entonces en sí el artículo 359 establece pues que la junta de socios de una SRL, cada socio tiene pues tantos votos como acciones que posee pues en la compañía, y que las decisiones que se toman por mayoría absoluta de las acciones en que se haya pues dividido el capital de la compañía. Además pues los estatutos pueden establecer una mayoría decisoria superior para ciertas decisiones pues importantes, ¿sí? Esto le da pues a los socios de una SRL la posibilidad de tomar decisiones democráticas y proteger por los intereses de la mayoría de los socios. Bueno, ahora continuamos con el artículo 360, que este artículo se refiere a cómo se aprueban las reformas estatutarias en una sociedad de responsabilidad limitada, SRL. A continuación pues les voy a explicar con unos ejemplos, espero pues me entiendan. Entonces, salvo que se estipule una mayoría superior, ¿sí?, en algunos casos los estatutos de la compañía pueden pues establecer una mayoría decisoria para aprobar reformas estatutarias. Por ejemplo, puede requerirse que se necesite el voto favorable del 80% de los socios para aprobar una reforma estatutaria, ¿sí? En este caso se requerirá una mayoría superior al 70% para aprobar la reforma, ¿sí? Las reformas estatutarias se aprobarán con el voto favorable de un número plural de asociados. Supongamos que en una SRL tiene 10 socios, ¿sí? Cada uno pues tiene 10 acciones, ¿sí?
lo que significa que el capital social está dividido en 100 acciones en total. Entonces, para aprobar que una reforma estatutaria se requerirá el voto favorable de un número plural de socios que represente pues al menos el 70% de las acciones. En este caso, pues el 70% de las acciones equivale al 70% pues de acciones, ¿no? Es decir, se necesita que el voto favorable de socios que representan al menos el 70% de acciones para aprobar la reforma estatutaria. O sea, que represente pues al menos el 70% de las acciones en que se haya dividido pues el capital social. Entonces, siguiendo pues con el ejemplo pues anterior, para aprobar pues que una reforma estatutaria, los votos de los socios que estén a favor deben representar al menos el 70% de las acciones. Si los socios que están a favor de la reforma tienen 75 acciones total, se cumplirá pues con el requisito de la mayoría, que es el 70%. Pues en este caso se aprobará la reforma estatutaria. En resumen, pues este artículo nos quiere decir que en una SRL, salvo que se estipule pues una mayoría superior en los estatutos, las reformas estatutarias se aprobarán pues con el voto favorable de un número plural de socios, que represente pues al menos el 70% de acciones que se haya dividido pues el capital de esta, ¿no? Bueno, seguimos con el artículo 361. Este nos habla de los libros de registro de socios. La sociedad debe tener un libro de registro. En este debe ir anotado el nombre de los socios, la nacionalidad, el domicilio, documento de identificación y número de cuotas que cada uno posea, ¿sí? Bueno, este libro debe estar registrado ante la Cámara de Comercio y las personas encargadas de llevar son los administradores de la sociedad, quienes deben actuar de buena fe y con neutralidad para poder llevar este libro. Seguimos con el artículo 362, que nos habla de la cesión de cuotas. La cesión de cuotas es un derecho que tiene cada asociado para negociar toda o una parte de su participación en la capital social de una sociedad. Esta surge por la manifestación de voluntad de dos o más sujetos. Es un negocio jurídico entre dos partes, que es el cedente y el cesionario, que, bueno, una vez se acuerden los términos de realización de esta, conforme las normas legales y estatutarias pertinentes, constituyó una reforma estatutaria que debe elevarse a escritura pública, la cual, para que tenga, plenos efectos de respecto a personas terceras o de la sociedad, debe ser necesario que se inscriba ante el registro mercantil. Y por último, tenemos el artículo 363, que es la prelación de cesión de cuotas a los socios. Bueno, para la cesión de cuotas se aplica el derecho de prelación societaria, es decir, esto quiere decir que aquel socio que desee vender sus cuotas deberá ofrecerlas primero a los demás socios. Esta oferta se hace mediante el representante legal de la empresa, y para esto se tienen 15 días, se les da 15 días. Pasados los 15 días, si ninguno de ellos quiere o puede adquirir pues la parte, entonces ahí sí se puede ofrecer a una tercera persona. Cesión de cuota a la sociedad de responsabilidad limitada. Por tratarse de una sociedad cerrada de personas, la cesión de cuotas está sujeta a reglas especiales que limitan o restringen su negociabilidad. En primer lugar, la cesión de cuotas implica una reforma estatutaria mediante escritura pública, haciendo referencia al artículo 364 en discrepancia sobre las condiciones de la cesión. Es decir, que si los socios están interesados en adquirir las cuotas, discreparen respecto del precio o del plazo, se designarán peritos para que fijen uno u otro. En el
justo y precio y el plazo determinados serán obligatorios para las partes. Sin embargo, estas podrán convenir en que las condiciones de las ofertas sean definitivas, si fueran más favorables a los presuntos cesionarios que las fijadas por los peritos. En los estatutos podrán establecer otros procedimientos para fijar las condiciones de dicha cesión. Si ningún socio desea adquirir las cuotas ni que se autorice el ingreso de ningún tipo de extraños de acuerdo con lo establecido en el artículo 365 del Código de Comercio, que dice: si ningún socio manifiesta interés en adquirir la cuota dentro del término señalado en el anterior artículo 363, ni se obtiene la autorización de la mayoría prevista para el ingreso de un extraño, la sociedad está obligada a presentar por conducto de su representante legal dentro de los 70 días siguientes a la petición del presunto cedente uno o más personas que las adquieren, aplicando para el caso las normas señaladas anteriormente. Si dentro de los 20 días siguientes no se perfecciona la cesión, los demás socios optarán entre disolver la sociedad o excluir al socio interesado en ceder las cuotas, liquidándolas en la forma establecida en el anterior artículo. Además de esto, si los socios pueden optar por cualquiera de las siguientes situaciones, que en primer lugar sería disolver dicha sociedad, o en segundo, excluir al socio interesado en ceder y liquidar sus cuotas. Además de esto, por otro lado, cuando se efectúe la cesión, esta deberá ser mediante escritura pública, pues si no se efectúa esta formalidad hay ineficacia en la cesión. De igual forma, si se hace la cesión por escritura pública, esta debe ser inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio. Si no se inscribe en el registro mercantil, la escritura de cesión no será oponible respecto a terceros ni a la sociedad, de conformidad a lo establecido en el artículo 366 del Código de Comercio, el cual establece que las formalidades para la cesión de cuotas de sociedad de responsabilidad limitada, dice: la cesión de las cuotas deberá hacerse por escritura pública, so pena de ineficacia, pero no producirá efectos respecto a terceros ni de la sociedad, sino a partir de la fecha en que sea inscrita en el registro mercantil. Por último, hay que destacar que es importante que se efectúe lo establecido en el artículo 363, 364, 365 del Código de Comercio referente al derecho de preferencia en la cesión, tendientes a la discrepancia que se presente en la cesión y las medidas relativas al rechazo de las ofertas por los socios, ya que si estas reglas no se efectúan en las cámaras de comercio, se abstendrán de efectuar dichos registros. Yo soy Juan Felipe Sánchez. Vamos a hablar ya sobre los artículos 367, que son los requisitos para el registro de la cesión de cuotas. Dice que que las cámaras no registrarán la cesión mientras no se acredite como tal con certificación de la sociedad el cumplimiento de lo prescrito en el artículo 363, 64 y 65, pues sin embargo cuando sea el caso. En el artículo 368 habla sobre la continuación de la sociedad con los herederos. La sociedad no continuará con uno o más de los herederos del socio difunto, salvo pues la estipulación en contrario. No obstante, pues en los estatutos podrá disponerse que dentro del plazo de allí señalado, uno o más de los socios sobrevivientes tendrán derecho de adquirir las cuotas del fallecido por el valor comercial de la fecha de su muerte. Si no se llegare a un acuerdo respecto del precio y condiciones del pago, pues serán determinados por peritos designados por las partes. Si fuesen varios los socios que quisiesen adquirir pues las cuotas, se distribuirán entre ellos ya de los que se poseen como tal en la sociedad. En el artículo 369 habla sobre derecho de inspección de los socios y habla sobre que los socios pues tendrán el derecho a examinar en cualquier tiempo por sí o por medio de un representante la contabilidad de la sociedad, los libros de registro de socios y las actas en general de los documentos de la compañía. Reserva legal en la sociedad de responsabilidad limitada.
Las sociedades de responsabilidad limitada están obligadas a constituir una reserva legal en los términos que aplican a las sociedades anónimas. Esto está estipulado en el artículo 371 del Código de Comercio. Para que entendamos un poco, la reserva legal es una especie de fondo o ahorro que las empresas o sociedades están obligadas a constituir por mandato legal con el fin de proteger el patrimonio frente a eventuales pérdidas. ¿Qué hacer cuando un socio fallece en la sociedad responsable limitada? La sociedad limitada es por lo general una sociedad de familia, por lo que si uno de sus socios fallece, surge la duda de cómo proceder considerando la naturaleza de este tipo de sociedad. El Código de Comercio establece que cuando uno de los socios de una sociedad de responsabilidad limitada fallece, los demás consocios podrán adoptar cualquiera de los siguientes actos. El primero, si no se estableció lo contrario en el contrato de sociedad, continuar con uno o más de los herederos del difunto. La segunda sería, si se estableció en los estatutos sociales un plazo para que cualquiera de los socios pudiera obtener las cuotas del socio fallecido. Dentro del término, los socios podrán adquirirlas. Las cuotas del socio fallecido que deseen adquirir los demás socios se podrán adquirir por el visoría fiscal en las sociedades de responsabilidad limitada. El Código de Comercio no obliga a que las sociedades de responsabilidad limitada tengan un revisor fiscal, de modo que aplica a la norma general de la Ley 43 en razón al monto de sus ingresos o sus activos. En todo caso, la sociedad puede estatutariamente instituir la figura del revisor fiscal para efectos de control, que en todo caso deba ser ejercida por un contador público.